Prédica del Padre Enrique Pereira, de Areguá, Paraguay, que nos iluminará en el encuentro personal con el resucitado con el tema La alegría de los discípulos de Emaús, descubrir a Jesús al partir el pan. Lo escuchamos, Padre Enrique. Buenas tardes para todos, todas. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Padre, sí lo escuchamos. Perfecto. Bueno, gracias por estar allí presente. Gracias le doy a nuestra Madre Virgencita, Nuestra Señora Reina de la Paz, por permitirme hoy este honor de estar ante un público tan selecto. Y bueno, ustedes tienen que saber que todo, yo estoy temblando aquí, ¿verdad? Le quiero mirar un poquito la cara, el rostro, siempre como pastor, me gusta ver a la gente en la cara, me gusta escuchar y bueno, eh, me presento un poco para los que todavía no me conocen bien. Tengo 5 años de un feliz matrimonio con Jesús. Soy feliz casado, le digo a la gente. Actualmente estoy asesorando al movimiento, en este caso a la Corriente de Gracia, la Renovación Carismática, y también estoy como viceasesor acompañando a la espiritualidad mariana aquí en Paraguay en lo referente a la Virgen Reina de la Paz. Soy un sacerdote que está cuidando una parroquia que tiene a su cargo 21 capillas, relativamente entre pobres, y bueno, estoy a 30 kilómetros de la capital del Paraguay. Llama Areguá, por si quieran de repente entender el significado, significa lo antiguo, es en guaraní, en nuestro idioma. Areguá significa lo antiguo. Entonces es la capital del departamento central. A 2 meses de asumir el compromiso de ser párroco de una hermosa parroquia, llamada entonces, que está bajo el cuidado de nuestra madre en la vocación de la Virgen de la Candelaria. Y bueno, este tema que hemos elegido, le agradezco a Nuria por haberme tenido en cuenta para estar con ustedes esta noche. Y como me da difícil decirle a la Virgen no, porque ella es, sabemos nosotros, la que nos acompaña, especialmente cuando estamos en el camino con Jesús. Y yo creo que todos somos esos 2 discípulos, algo de esos 2 discípulos tenemos. Y este título que hemos elegido justamente me nació porque compartí con ustedes, porque bueno, creía, como les digo, soy parte de estos 2 discípulos. Ahora, es cierto, como discípulos sabemos el significado, es el seguidor de Cristo, es el que sigue el camino. Pero aquí vemos cómo vamos nosotros también llevando a Jesús con nosotros, y puede ser de alguna manera sabiendo que va y la otra manera no sabiendo. Por eso he elegido a 2 autores, porque Nuria me ha elegido, yo quise elegir a 2 autores en este caso, y teniendo al Papa Francisco como latinoamericano y es argentino, para poder compartir un poquito con ustedes 2 reflexiones y de 2 autores. Seguramente, para los que no conocen, estos autores son Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho, es un arzobispo actualmente. Siempre me encantaba los libros que él tiene, las reflexiones, porque es bien sucinta. Y Víctor Manuel Fernández tiene muy buenas reflexiones y muy breve, de una manera muy sencilla, nos ayuda, nos ilumina mucho con su reflexión. Y el otro es de Alfonso Milagro,
que es un sacerdote también argentino. Víctor Manuel Fernández es argentino y Alfonso Milagro también es argentino. Ahora, mirando un poquito lo que dice él, pone como algo así, también como nuestro título, dice, algo impedía que sus ojos lo reconocieran, que sus ojos, algo lo impedía. Nosotros hablamos que la alegría, sabemos que nos entra justamente por los gustos, la alegría de los discípulos. Pero, dice él, algo los impedía que sus ojos lo reconocieran. Dice la estampa evangélica de los discípulos de Emaús nos presenta a estos discípulos ya desalentados y desesperanzados. Para ellos Jesús ya ha muerto y con su muerte todo ha acabado. Ellos ya se van. La tristeza les impide hacer caso a lo que contaban las mujeres y aún algunos de los discípulos sobre el sepulcro vacío. Ellos tenían su propia imagen del Mesías, que no encuadra en el marco de los hechos que ellos presenciaban. Llevamos ya 3 días, dice, desde que esto pasó. Vemos, dice que los discípulos de Jesús se sintieron subyugados por las palabras y la compañía de Jesús. Por eso cuando llegan al final de la jornada, le ruegan con insistencia que se quede en su compañía. Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Yo les lancé allí 2 preguntas, no sé si de repente podíamos compartir, porque el tiempo es breve. De aquí a 40 minutos, a 30 minutos tengo misa en mi parroquia. Y le he lanzado allí 2 preguntas. Que si podíamos trabajar, dice, ¿tienes hábitos de estar con Jesús en la intimidad? ¿Por qué? Quise mirar por ahí, hacerle esa pregunta. Me hago a mí mismo en primer lugar, me pongo al frente. Y la segunda pregunta es, ¿tienes el deseo que Jesús se quede para siempre contigo? ¿Y cómo crees que puedes lograrlo? ¿Verdad? Ahí están. Gracias, Nori. Gracias. Y yo más bien quería hacer una reflexión sobre estas preguntas, porque, como les digo, en nuestro interior, en nuestro corazón, tanto sacerdotes como laicos llevamos a estos 2 personajes siempre con nosotros. Uno con nombre y otro sin nombre, pero Jesús va con nosotros. Entonces decía el hábito de estar con Jesús en la intimidad. Siempre me ha sido muy, para mí, positivo, me ha servido mucho el aprender, por ejemplo, estar junto a Jesús en la intimidad, ya sea delante del Santísimo. Yo soy un sacerdote que siempre vivo y cuento más lo que vivo diariamente, porque a veces es cierto, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Soy un sacerdote que ha sido elegido por Jesús seguramente desde que haya nacido, pero me costaba mucho entender. Me llevó mucho tiempo que a los 31 años recién tuve que decirle sí al Señor y bueno, ir al seminario, estudiar 10 años para hacer lo que hoy soy sacerdote y tengo 5 años de servicio en este ministerio. Pero sí les suelo decir a la gente, como hoy también comparto con ustedes, el lugar de mi alegría, de donde yo siempre me gano esta gracia, que es la alegría de ser discípulo, ha sido para mí siempre en primer lugar estar delante de Jesús, ya sea en el lugar del sagrario, en el Santísimo, mirando su palabra, compartiendo con Él solo y la hora que fuese
que tenga para Dios. Y siempre he buscado al inicio de mi ser cristiano, al inicio de mi ser cristiano, claro, estando trabajando en una empresa, había elegido la hora que me quedaba dentro de la posibilidad de tiempo que la empresa me daba para como un recreo, como un receso, como un descanso, para descansar, ya sea una siesta antes de volver al trabajo. Entonces, si yo les digo, tengo 5 años de ministerio presbiteral, 10 años de estudios antes de ser sacerdote, pero ya había tenido como 5 años de experiencia de estar delante de Jesús en el sagrario. Y calculando así, haciendo un cálculo, hoy en día puedo decir que llevo casi 20 años sin desprenderme de este hábito de estar delante de Jesús, porque me ha servido mucho y me sigue sirviendo comenzar el día justamente en su compañía. ¿Por qué comparto con ustedes esto? Porque realmente me produce alegría, porque es cansador para el cristiano, para ustedes como para mí, contar con 21 capillas. ¿Conocen las capillas? ¿Conocen ustedes? El lugar donde está el sagrario, lugar donde se reúne la gente los domingos, donde se desarrolla la formación de catequesis para niños, para adultos, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Entienden la misma manera, verdad? En sus países. Entonces, es el lugar de donde yo siempre saco la fuerza. Y ahí me doy cuenta que Jesús verdaderamente camina a mi lado porque el resultado para mí, por experiencia personal, es vivir en alegría a pesar del esfuerzo, a pesar del cansancio físico o mental. Esta alegría es justamente algo que nos da la paz y sabemos nosotros que en este tiempo Jesús se pasa repartiendo la paz a sus discípulos, que somos nosotros, porque Él sabe con qué miedo estamos y con qué enemigo también nos estamos enfrentando. Y uno de los enemigos más grandes que aquí en nuestro país, Paraguay, hoy, por ejemplo, le puedo decir que estamos a 5 o 6 días de elegir a nuestros futuros candidatos presidenciales, diputados, es decir, personas importantes, y hay un miedo en cuanto a que qué va a ser del futuro de nuestro país en manos de personas a veces ya no creyentes, o muchas veces hay un miedo en la iglesia de parte de los sacerdotes también al no poder iluminar bien a su gente. A eso me refiero cuando yo les digo, bueno, la alegría de estar con Jesús es para mí ganado a partir de una experiencia que tenemos habituándonos, estando delante o con Jesús, ya sea para mí celebrando la Eucaristía, compartiendo con la gente, escuchando, estando entre los pobres, escuchando su palabra, sintiendo el dolor de los demás, siendo sensible a las realidades también del momento. Ahora, hablamos del partir del pan, ¿verdad? El partir del pan. Es decir, para mí como ministro, debo cada vez más descubrir allí la presencia real y total de Jesús que me acompaña. Y eso puedo decir no es fácil, porque justamente nos decía Víctor Fernández que en este relato cargado de emotividad, dice él, de intimidad, de amor y de deseo, donde la luz del resucitado poco a poco va disipando las tinieblas del dolor y la tristeza, dice, los 2 discípulos caminaban tristes, afligidos, desilusionados. Hoy en día, al mundo, incluso cristiano, creo que es
casi normal estas características, esto de tristeza, afligidos, desilusiones. En mis países sufre mucho la bipolaridad, el no saber decidir, el estar un momento feliz y otro momento estar desilusionado, afligido y triste. Es normal, pero dice Víctor Manuel, sentían que el final de Jesús era su propio fracaso, porque ellos esperaban que Él fuera liberador de Israel. Parece que todas las esperanzas que habían recibido Jesús no habían logrado quitarles sus falsas ideas sobre la obra que Cristo debía realizar. Y seguían tan enfrascados, dice, en esta sensación de fracaso, que ni siquiera pudieron reconocer que el que se acercó a ellos y los acompañaba en el camino era el mismo Jesús. Ni siquiera el testimonio de las mujeres y de los otros discípulos que habían visto el sepulcro vacío les permitió reconocer que las Escrituras anunciaban su triunfo después del sufrimiento. Jesús pacientemente les explica las Escrituras, como lo había hecho ya muchas veces, pero ahora dice lleno de poder de su resurrección. Podía llegar a sus corazones y hacerlo arder con su palabra. Por eso escuchamos, ¿verdad? Y vemos, dicen ellos, no se quemaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Por eso, sin entender, dice demasiado, le piden que se quede con ellos a pasar la noche. Y allí Jesús repite lo que había hecho en la última cena. Entonces se abren sus ojos. En este proceso de la palabra a la Eucaristía, podemos ver que la estructura de nuestra celebración, dice la misa, que debería llevarnos, igual que a ellos, a anunciar a otros lo que celebramos. Pero todo el relato nos invita a descubrir a Jesús resucitado, que se hace presente en nuestro propio camino, para disipar la oscuridad de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestra tristeza. Hay una palabra importante que quiero recalcar allí, el deseo. Siempre he escuchado decir a muchos santos, el deseo de ser santo en este caso, y sabemos nosotros que el único santo es Dios. Para nosotros el santo es Jesús, el santo de Dios es Jesús. Por eso la Eucaristía para mí tiene que ser, no solamente para mí, nosotros decimos que es la fuente de nuestra fe cristiana, es la base, porque sabemos que allí realmente Jesús una y otra vez nos actualiza su sacrificio. Descubrir a Jesús al partir el pan, les decía, hoy en día podemos entender de mil maneras, no solamente estando en la mesa, en la Eucaristía de Jesús, sino también al partir nuestro pan, nos dirá, el Papa Francisco insiste mucho cuando reflexionaba justamente por la duda de Tomás, que decía, tengo que tocar su llaga, tengo que ver su costado, tengo que meter mis dedos, y decía nuestro Papa Francisco que tocar la llaga de Jesús hoy en día es tocarle a nuestros hermanos que están muy abandonados, están muy olvidados, a los desangrados también por algunas heridas que le ha aplicado el mundo, abandonándolo en la pobreza. Hoy en día tenemos las llagas que tocar en jóvenes que están en las drogas, es decir, yo entendería también los jóvenes que tenemos en las cárceles, privados de su libertad, los que están en los vicios como el alcohol, la prostitución, es decir, hacernos sensibles a estas realidades. Yo también quisiera entenderlo como ver a Jesús al partir el pan, que significa abrir nuestros ojos para verle a Jesús en estas realidades. Hoy los cristianos no podemos no hacerle frente al mundo porque vemos
que hay fuerzas que superan y fácilmente también se hace como que el factor primario eh, que rige la vida del hombre, como lo material, como la apariencia. Estamos en un mundo, pareciera ser que invitado, que nos invita a vivir dentro de la apariencia y nos cuesta ser auténtico cristiano. Y esa falta de autenticidad, esa falta de autonomía, la falta de ser coherente, a veces creo yo también puede ser causa para nuestra tristeza, porque cuando estamos desvinculados de la fuerza y el poder de Dios, con nuestra vida que dice y no es, fácilmente eso puede crear en nosotros también una desilusión o el fracaso, porque tenemos un mundo que espera siempre que un Jesús sane, que un Jesús solucione. Eh, Les cuento, por ejemplo, hoy tengo que hacer una misa, yo le llamo aquí misa carismática, y les suelo decir a mis hermanos, a mis hijos de mi comunidad, que no necesariamente quiero que esa misa se piense o se cree que sea para sanación física, sino ayudarles a la gente a querer estar delante de Jesús. A mí si hay algo que yo estoy reclamando, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, cada vez la gente prefiere no sé, la celebración eucarística más corta, no sé si me entienden, y creen que terminar los 20 minutos es lo correcto, y entonces entro en cuestión. Yo soy una persona que llevo 5 años dejando de mirar tantas mentiras por televisión y por las redes, y porque he sido víctima, he sido víctima de mentiras, de películas, de novelas. ¿Cuántos años? Muchos años de mi vida perdí. Perdí en estos casos, cuando estaba en el mundo, en estos que no me ayudaban, más bien me separaba de Dios. Hoy, sin embargo, eh, buscando a Dios en su palabra, en las reflexiones diarias, en los libros que tenemos tan fácilmente hoy en día, nos facilita todo, también los medios, a partir de los medios, a partir de las redes de comunicaciones, más bien me dedico a eso. Es decir, ¿por qué le digo eso, verdad? Porque la gente cree que las cosas de Dios tienen que ser cada vez más cortitas y las cosas del mundo. Sin embargo, más tiempo delante de Dios, y si es por mí, las 24 horas, eso es estar feliz, es pasar alegremente, es entregarle a Dios todo el momento de tu vida. Entonces le digo a la gente, ¿no? Y la misa que realizo, trato de extender mis oraciones, ya sea la oración de acción de gracia, la oración de alabanza, el de pedir perdón a Dios todo el tiempo. Yo soy una persona que cada vez que me dedico a pedir perdón al Señor, encuentro más pecado en mí. Y he visto como los santos dicen que esa es la mejor manera de no ver tanto defecto en tus hermanos, ¿verdad? Y me doy cuenta que estas oraciones, esas prácticas, necesitamos hacer como cristianos, habituarnos. Por eso les decía, le hablaba de un deseo, porque nuestra segunda pregunta es deseo. ¿Tienes deseo que Jesús se quede para siempre contigo? ¿Cómo crees que puedes lograrlo? ¿Cómo crees? Yo creo que con lo que le estoy contando, tal vez para ustedes sea ya común, ordinario, pero es algo para mí que vale y sirve y va a servir para toda la vida. Entonces nada más comparto con ustedes mi manera de conseguir la paz, la alegría, el gozo, es esto. Pero sí, llevamos con nosotros estas dos realidades de discípulos de Emmaus. Estas dos realidades, siempre
habrá lugar para dudas, siempre habrá lugar para nuestra desilusión, nuestro desánimo. Pero vemos, dice, aquellos discípulos de Maús conocían a Jesús en la fracción del pan. Ellos eran prófugos, dice, la conversación que habían tenido con Jesús encendió sus corazones y les despertó la confianza. Y ahí con eso yo quiero terminar, ¿verdad? La conversación que habían tenido con Jesús encendió sus corazones y le despertó la confianza. ¿Qué es conversar con alguien, verdad? Es abrirle el corazón, abrirle el oído. Estaba pensando también compartir con ustedes, es dedicarle tiempo, es callar muchas veces, callar nuestro pensamiento, callar nuestros deseos muy humanos y dejar a Dios entrar en nuestra vida, dejarle tiempo, porque vemos que a Jesús no le fue fácil convencerle a ellos. Le iba llamando, qué necios son, ¿verdad? ¿Cómo es que si ya esto sucedió, ya se les había dicho? Y bueno, y ahí está Jesús, es paciente, es misericordioso, no se cansa. Entonces yo les animo hoy en día a no cansarse de tenerle paciencia a los hermanos que están llegando en busca de Dios. No cansarse de esa persona, no cansarse de decirle a mí como sacerdote cuántas veces me dicen algún hermano, padre, ya tengo vergüenza para confesarle mi mismo pecado. Entonces yo le digo, no, hermano, eh, no te canses, yo no tengo por qué cansarme. El Señor es paciente, pero hay que seguir procurando, hay que seguir procurando. Y esa es nuestra misión con la alegría. Y eso también es fruto de la alegría, la paciencia, las virtudes, ¿verdad? La humildad, la paciencia, el servicio, y hacerlo con amor, hacer con alegría, para que la gente nos note que somos verdaderamente discípulos del resucitado para ir a anunciar la buena nueva a nuestros hermanos. Entonces, hoy el mundo necesita de cristianos convencidos y eso nosotros tenemos. Dice justamente este autor segundo que le mencioné, decía, el conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Es entonces una gracia. Y transmitir este tesoro, dice, a los demás, es un encargo. Mi queridos hermanos, gracias por su tiempo. Gracias por brindarme esta oportunidad que también dentro de mis múltiples actividades no quise desperdiciar y agradecerle. Qué bueno es encontrarnos y poder vernos, tal vez no el modo más indicado, adecuado, pero ojalá el Señor también, cuando nos regale la oportunidad de encontrarnos y de abrazarnos, podamos decirnos, Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, ¿verdad? Porque estamos convencidos y de ahora más vamos a ir hasta nuestros hermanos a anunciarle esta buena noticia. Entonces el desaliento, la desilusión, la tristeza ya no serán para nosotros impedimento para hacer lo que Jesús nos pide. Ahora dejo un momento, a ver si hay alguna pregunta, o si hay o alguien que quiera también reflexionar conmigo. Yo también me gustaría escucharle qué problema hay, si es que hay tiempo, ¿verdad? No sé qué dice la organización, cómo está organizada, yo no... No hay problema, padre.
El tiempo lo maneja usted. Nos preocupa el horario de su misa, nada más. Yo tengo 15 minutos todavía tengo. Bueno, Entonces quisiera aprovechémoslo entonces. Podríamos, ¿Alguna pregunta para el padre?